buenas noches, hermanos y hermanas. Qué privilegio es compartir este miércoles de perspectiva con todos nosotros. Estamos en la casa del Señor. Su casa se convierte esta noche en la casa del Señor. Y donde está la presencia del Señor es digno de reverencia, digno de exaltarle. Así que yo le voy a pedir en el nombre del Señor, en el amor del Señor, que si usted tiene algo ahí pendiente, precisamente lo haga a un lado, lo ponga pendiente. Y este tiempo lo dediquemos para edificarnos en la palabra del Señor. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche. Qué bueno que ha apartado este tiempo para meditar en la palabra del Señor, para ser edificado. Y ese es el propósito de esta reunión de miércoles de perspectiva, que a la luz de la palabra del Señor podamos ser edificados, podamos ver las cosas cotidianas que nos pasan o algunos elementos de nuestra vida cristiana bajo la lupa, bajo el microscopio, bajo el lente de la palabra del Señor. Así que una vez más, bienvenido sea usted a la casa del Señor. Usted está precisamente ahí en su lugar, en la casa del Señor. Sin más preámbulo, quiero compartir con usted el tema que vamos a desarrollar en esta noche, bajo la luz de la palabra del Señor, y es las tormentas. Es inevitable, en lo particular, dejar de pensar o de hablar de las tormentas. ¿Por qué? Porque hemos estado estas últimas 2 semanas, sobre todo, hemos tenido un invierno bien abundante, bien copioso, pero estas últimas 2 semanas hemos estado sometidos en menos de 15 días a 2 tormentas, 2 huracanes, 2 depresiones, según la medida que se fue degradando, de huracán 5, 4, tormenta, depresión, aquí en nuestro país, en toda Centroamérica. Pero nosotros aquí en Honduras pues lo hemos sufrido de manera particular. Fenómeno nunca antes visto. Yo tuve la oportunidad de estar presente con el huracán Mitch, y sí, es cierto, en la ciudad capital causó muchísima devastación, pero nunca se había visto 2 fenómenos naturales en tan corto tiempo en una misma zona, que afectase una misma zona. Y pues estas tormentas, cuando impactaban tierra, que empezaron primero en Nicaragua y luego se fueron extendiendo hacia nuestro país, lo primero que se siente son aquellos fuertes vientos que azotan, seguido de lluvia, y por ende pues empieza a dejar devastación. Y uno no puede dejar de sentir cierto temor. Por ejemplo, esta noche está lloviendo en Tegucigalpa. Nosotros cuando veníamos de camino hacia acá, veníamos a una velocidad muy lenta, lo más lento que pudiéramos, primero porque al estar de noche y lloviendo es más difícil tener visibilidad de la calle, y segundo porque el estado de la carretera en que veníamos estaba muy malo. Entonces, gracias a Dios mi esposa me acompaña y yo le digo que es mis ojos, porque mira, hay agujero acá, mira, hay bache acá, mira, viene carro allá, mira, cambiaron la luz. Y gracias a eso pues yo me oriento un poco mejor. Le cuento, por cierto, que mi visión nocturna no es la mejor. Entonces, gracias a que ella me presta sus ojitos, pues pudimos llegar sanos y salvos a este lugar. Pero no deja de sentir uno temor cuando ya oye la lluvia que se aproxima y dice, ay, viene otra vez el agua, ¿verdad? Los suelos están saturados, el cielo se empieza a oscurecer. Y una de las cosas que me ha llamado más la atención de todo este proceso es, bueno, aparte de la destrucción, de la devastación que deja, es el hecho de que solo unos minutos o unas horas antes todo parece estar en calma. Y claro, ahora tenemos nosotros el gran auxilio de la tecnología, satélites que desde el espacio nos muestran las tomas de cómo se van formando estas tormentas, y los expertos hacen cálculos de la trayectoria que va a seguir y de cuánto tiempo nosotros debemos de esperarlo para estar listos, y la gente se prepara con tiempo. Pero si nosotros no tuviésemos ese acceso, o alguien que no lo tiene, uno ve el cielo y lo ve despejado, ve alrededor y de hecho puede haber solo unos momentos antes, pero de repente cambia un poco el panorama, se oscurece el cielo, empiezan a caer gotas. A veces es gradual, ¿verdad? Va de menos a más la intensidad de la lluvia, otras veces cae aquel gran aguacero como nos tocó a nosotros ahorita. Y esa es una de las cosas que más me llama la atención, y no pude evitar
el compararlo con nuestra vida diaria. A veces nosotros estamos en una calma total, pero disfrutando, que decimos, qué rico, me siento bendecido, me siento en victoria, me siento gozoso, porque todo está tranquilo, todo está en calma. Y de repente nos viene la tormenta. Y tal como sucede en la parte climática, en nuestro país, en nuestra ciudad o donde vivamos, así pasa con nuestra vida. Podemos estar en la calma más quieta y de repente la tormenta se va a venir. Y podemos sentirnos en la situación de ver aquello y el temor se empieza a apoderar de nosotros. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención es que cuando estamos dentro de la tormenta, pareciera que aquello no va a tener fin. Estas 2 semanas, cuando empezaba a llover y empezaba a llover y empezaba a llover y empezaba a llover, uno se preguntaba, ¿y cuándo se va a terminar esto? Le digo yo a mi esposa que a mí me encantan los chaparrones así, fuertes y de un solo, ¡pum! Y ya pasó, ¿verdad? Pero aquello que sigue y sigue, el suelo se va saturando de agua, van cediendo las carreteras, van creciendo el caudal de los ríos, se va anegando la tierra, sobre todo en el Valle de Sula, que es todo plano. Ahorita con nada ya se vuelve a llenar, porque los bordos que contenían el agua del río, pues están destruidos. Entonces, esa situación pareciera que no tiene fin. Pero, hermanos, yo en esta noche quiero que por favor, a la luz de la palabra de Dios, bajo la perspectiva bíblica, podamos ver el tipo de tormentas que pueden llegar a nuestra vida. ¿Cómo son estas tormentas? Y si podemos y debemos, o cómo podemos afrontarlas. Así que vamos bajo la palabra de Dios a estudiar las tormentas. La primera cosa que yo quiero compartir con usted en esta noche. No todas las tormentas, hermanos, no todas las tormentas Dios las va a enviar, ¿sí? Algunas tormentas de nuestra vida nosotros mismos las provocamos. ¿Y qué está diciendo usted? Bueno, le estoy diciendo, bajo la palabra de Dios veremos cuando nosotros mismos nos provocamos las tormentas. Permítame, por favor, si usted tiene su Biblia ahí, ya sea digital o física, por favor busque el libro de Jonás. Y del capítulo 1 de Jonás, que todos conocemos la historia, supongo yo, a mí esta es una de las historias que me contaban en la escuela dominical de chiquito, y hasta teníamos un canto, ¿verdad? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Y hasta nos creíamos que era la ballena, ¿verdad? La Biblia habla de un pez grande, no habla de ballena, valga la aclaración. Pero no sabemos la historia de Jonás. Ahora, veamos por qué Jonás tuvo que atravesar esta tormenta en su vida. Literal, tormenta literal. No estoy hablando de tormenta espiritual, tormenta literal. Por favor, acompáñeme al libro de Jonás. Vamos a leer desde el versículo 3 y veamos qué fue lo que sucedió con esta tormenta que tuvo que atravesar Jonás. Dice la palabra del Señor, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Ahí había de todo tipo, ¿verdad? De todos los que profesaban religiones de diferente nacionalidad, algunos tenían más de un Dios y todos clamando a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piensa en nosotros y no pereceremos.
Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces, versículo 8, entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo, temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Qué poderoso testimonio. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor porque él ya se los había declarado. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor. ¿A cuál Señor? Al Señor de Jonás, al mismo que usted y yo profesamos, confesamos y declaramos que es nuestro Señor. Y le dijeron, te rogamos, oh Señor. ¿Verdad que bien sabían cuál era el verdadero Señor? Bueno, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Está clarito, hermanos. Esta tormenta que vino sobre la vida de Jonás, la provocó Jonás mismo. Dios le había dado la orden de que fuese a Nínive a declarar un mensaje de destrucción que venía sobre Nínive si el pueblo no se arrepentía. Y Jonás pensó para sí, yo sé que Dios es un Dios misericordioso y se va a arrepentir. Aparte de eso, Nínive era un pueblo pagano y Jonás no quería que Nínive fuese salvo. Entonces decidió irse exactamente para el lado contrario. Y estando ahí, entonces es que viene esta tormenta. Ahora, un factor muy importante, hermanos. Las tormentas que vienen a nuestra vida, que nosotros mismos provocamos, no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a aquellos que están a nuestro alrededor. Ojo, a veces nosotros pensamos, pero no le estoy haciendo daño a nadie. Yo sé que esto no está correcto, yo sé que esto no está bien, yo sé que esto no agrada a Dios. Estoy hablando como nosotros que creemos en Jesucristo como nuestro Señor. Yo sé que esto no está correcto para mí, yo sé que esto no agrada a Dios, pero no le estoy haciendo daño a nadie. Cuidado, si la tormenta viene, probablemente las personas que están a nuestro alrededor, los más cercanos tal vez, salgan afectados con esta tormenta que nosotros hemos provocado. Y mire qué es lo que tuvo que suceder. Tuvieron que arrojar a Jonás, por más que intentaron, dice, remar en contra de aquella tormenta, fue imposible. Yo solo una vez o dos veces he intentado remar. Una vez en una barquita chiquita que hay un parque turístico por acá cerca llamado el Parque Aurora. Es una agua quietecita, es una laguna artificial y uno pues puede rentar una barquita y remar ahí. No hay problema, no hay tempestad, no pasa nada. Otra vez, estando con mi esposa en el mar, se me ocurre la brillante idea de que nos prestaban un kayak. Nos subimos al kayak y empezamos. No les voy a hacer muy largo el cuento. Resulta que yo tengo un estómago demasiado débil. No habíamos ni avanzado mucho cuando ya no daba nada. La marea me había afectado de tal manera que ya no podía ni remar. Y mi esposa brava conmigo, le tocó remar todo el trayecto de regreso porque el valiente y el inventor de su esposo no podía. Y entonces llegamos a la conclusión de que yo no puedo. Imagínense en aguas quietas. Es cierto, este es el mar, ¿verdad? Y el mar está ola va, ola viene y la marea, pues como les digo, a mí me afectó. Y les podría contar otras historias de otras aventuras donde la pobre ha tenido que cargar conmigo porque yo no doy más en el agua, sobre todo dentro de un barquito. Ahora imagínense una tormenta. Yo no me puedo imaginar intentando esta gente tratando de remar en contra de la tormenta y ver que sus esfuerzos son vanos.
Y la única salida es la que Jonás les ha dado. Arrójenme al mar porque de lo contrario esto no se va a calmar. Yo sé que yo provoqué a Dios, yo sé que yo desobedecí a Dios y yo sé que esta tormenta ha venido a mi vida y a ustedes a afectarles por mi desobediencia. Y eso fue lo que sucedió. Versículo 15. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar y el mar cesó su furia. Yo no estoy diciendo con esto que sea usted el que se arroje. No, lo que le estoy diciendo es arroje aquello que ha provocado la tormenta. Si usted sabe, reconoce que tal o cual acción suya, si yo reconozco que tal o cual acción mía es la que ha provocado esta tormenta en mi vida, yo debo de arrojar aquello fuera de mí. Y yo estoy casi seguro, o seguro, basado en la palabra del Señor, que la tormenta va a cesar. Sí hay cierto pecado en mi vida que la consecuencia va a quedar. Porque yo no puedo pretender que el hecho de que yo peque lo vaya a hacer impunemente, día tras día, sin que nada suceda. Por supuesto que consecuencias van a venir. Pero cuando nosotros provocamos la tormenta con nuestras actitudes, con nuestros pecados, y nosotros somos los culpables de esta tormenta, hay que arrojar de nuestra vida todo aquello que la ha provocado. Entonces, esa sería la primera situación donde tenemos una tormenta en nuestra vida. La segunda situación, algunas tormentas de nuestra vida, Dios las envía directamente para mostrarnos algo. Dios, para mostrar su poder, es capaz de enviar una tormenta. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, veámoslo, por favor. Libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 24 al 26. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Déjeme ponerle un poco en perspectiva lo que está sucediendo acá. Moisés fue llamado por Dios mediante la zarza que ardía y no se consumía, para que fuese el libertador de su pueblo. Moisés viene y se presenta junto con su hermano Aarón delante del faraón y le dice Dios, deja ir a mi pueblo, y el faraón se cierra. Y usted conoce la historia de las plagas. Pues esta es una de las plagas. Dios le manda una tormenta de granizo y fuego sobre la tierra de Egipto. Y dice que solo la zona del Gosén donde habitaba el pueblo de Israel no salió afectada. ¿Cuál era el propósito de esta tormenta? Bueno, que Faraón reconociese que Dios era un Dios grande, fuerte, el único Dios, y que estaba dándole la orden de que dejara salir a su pueblo. Uno. El segundo propósito está aquí a continuación. Éxodo capítulo 15, versículo 4 al 12. Éxodo 15, 4 al 12. Dice, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado, al enemigo. Le pongo otra vez en contexto. Después de las plagas, y la última que sucedió, que fue la muerte del primogénito del faraón, el faraón le dice a Moisés, andate con todo este pueblo. Salen de la tierra de Egipto y cuando van de camino y llegan al Mar Rojo, el faraón le empieza a decir todos sus consejeros, y según hemos visto en la película, hasta la esposa le da duro y le dice, ¿cómo es que los dejaste decir? Te vas a quedar sin mano de obra, te quedaste sin esclavos, se te va a caer el imperio. Y decide Faraón ir tras el pueblo de Israel para retornarlo a la esclavitud. Entonces Dios viene con gran poder y abre el Mar Rojo, una de mis escenas favoritas. Y si bien es cierto que la tecnología ahora está tan avanzada, que los efectos pueden ser que sean mucho mejor, yo recuerdo que cuando hicieron esa película yo quedé maravillado. No había Semana Santa, creo que todavía no hay Semana Santa que yo no mire los 10 mandamientos. Y la escena del Mar Rojo es una escena tan impactante que imagínense usted
ve acá la pared de agua que algo la detiene, no algo, alguien, el poder del Señor. Y la otra pared de agua, aquí también el Señor la detiene. Y se ven hasta los pececitos cómo van de este lado y cómo van de este otro lado, como si estuviera en un acuario, ¿verdad? Aquel gran poder. Pasa todo el pueblo de Israel precedido por el arca del pacto, y cuando el último de los hijos de Israel pone un pie afuera, las aguas se cierran y caen sobre Faraón y todo su ejército. Esta tormenta de agua cayó sobre Faraón. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel viera la gran mano con que la sacó él de Egipto. Por eso este canto dice, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Igual me recuerdo de ese canto, ¿no? Echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Pobre Jorgito, lo tengo corriendo ahí. Lo siento, Jorgito, todavía no he cantado oficialmente. Nada más es que se me vienen cantos. En eso mi esposo y yo nos parecemos mucho, porque todo lo asociamos con un canto. Somos como una rocolita. Usted puede decir una frase y si nos viene una canción, ¡cling! Y ahí va. Entonces, no tenía yo en bosquejo cantar ninguno de estos, así que son extraoficiales. En fin, el asunto es que el pueblo, dice acá el versículo 9, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado el enemigo. Se cumple el propósito de Dios en esta tormenta, y es que el pueblo de Israel vea la mano poderosa de Dios en la tormenta y glorifique a Dios. Y sepa que Dios es el único Dios verdadero, no ninguno de los dioses de Egipto que sus vecinos adoraban, no ninguno de los dioses paganos a los cuales ellos fueron a conquistar la tierra, sino el Dios verdadero. Y si conocemos la historia sabremos que Israel muchas veces se inclinó hacia otros dioses. Y Dios con mano poderosa los volvió a liberar cuantas veces fueron cautivos para que ellos pudiesen ver que Dios es el Dios verdadero, poderoso y el único. Hermano, si tormenta hay en su vida y es Dios quien la ha enviado, es para que nosotros veamos el poderío y la mano de Dios obrando en esa tormenta. Hay otras tormentas, como tercer punto quiero compartirle, hay otras tormentas que Dios las permite también con un propósito. Dios va a permitir ciertas tormentas. De nuevo, acompáñeme a Génesis 45. Génesis 45, vamos a leer del versículo 5 al 8. Ya nos vamos a poner en contexto, pero déjeme leer primero. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Clave, ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Pongámonos en contexto. Es José el que está hablando. Conocemos también la historia de José, otra de mis favoritas de cuando yo era niño. José es el menor hasta ese momento, después viene Benjamín. De 10 hermanos, él es el número 11. Hijo de Raquel, la amada de Jacob. Durante la vida de José, toda su niñez, su adolescencia y su juventud temprana, se fue creando una rivalidad entre sus hermanos y José. El celo fue invadiendo, simplemente porque ellos observaban que Jacob trataba de manera diferente a José, de una manera preferencial. Le hizo una túnica de colores, ¿verdad? Y no lo mandaba a hacer las mismas labores de sus hermanos, y eso fue creando cierto resquemor en ellos. Así comenzó, ¿verdad? Con, ay, José, y José, y José, hasta que lo odiaron de tal manera que algunos de ellos querían matarlo. Más aún cuando les cuenta el sueño de que la luna, el sol y los astros lo adoraban, que rapidito lo captaron, ¿verdad? El sol, papá, la luna, la mamá y las estrellas, sus hermanos, todos adorando a José. ¿Y qué corona tiene? ¿Verdad? Para que nosotros vengamos a inclinarnos ante él. Bien,
Pues el plan era matarlo cuando lo vieron venir a lo lejos. Gracias a que su hermano mayor intercede, lo meten en un pozo, lo venden a los mercaderes y los mercaderes de esclavos se lo venden a Potifar en Egipto. Ahí pasa la tormenta con la esposa de Potifar, que lo acusa de violación, el cual José prefirió dejar sus ropas y salir corriendo antes que pecar contra el Señor. Ya había pasado el sufrimiento de sus hermanos queriéndolo matar y estar en el pozo. Había pasado el sufrimiento del trayecto por todo el desierto con los mercaderes. Pasó la venta como esclavo. Pasó la prueba, porque era una prueba, con la mujer de Potifar. Fue a dar a la cárcel. Conoce al copero y al panadero del rey que están ahí. Les interpreta sus sueños y les dice que por favor se acuerden de él cuando lleguen delante de Faraón. Uno muere porque lo mandó matar el faraón, tal como había José interpretado el sueño. El otro regresa a trabajar a la corte de Faraón, pero se olvida de José y pasaron una buena cantidad de años hasta que Faraón tiene un sueño y se acuerda aquel de que José, el que está en prisión desde hace bastantes añitos, puede interpretar sueños. Lo llaman, interpreta el sueño y José se convierte en el segundo después de Faraón. Solo Faraón era más que él, tanto así que le dio su anillo. Y el trabajo que le encargan es precisamente lo que él interpretó en el sueño. Recoger grano, almacenarlo, porque viene una gran hambre. Según el sueño de las vacas gordas y flacas y según las espigas robustas y las espigas secas. Muy bien, pues llegan los hermanos de José delante de él, que no saben que es José, obviamente. Su atuendo ha cambiado, su forma de hablar ha cambiado. Ya no es el mismo, ¿verdad? Hasta usaba peluca porque eso es lo que se usaba en ese entonces. Bien, José al principio los empieza a presionar, a acusar de que le cuenten cuántos son, por qué han venido, dónde está el otro, tratando de sacar un poco de información. Al final de cuentas, José se quiebra porque ya no aguanta más ese sentimiento que tiene y quiere expresarse ante sus hermanos. Y les dice esto, ¿verdad? Para mí aquí el versículo clave es el versículo 8. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. José sabía claramente quién había sido el que permitió todo ese recorrido en su vida para llegar a ese punto. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Porque dice en el versículo 7, Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Yo no sé, porque no lo relata la Biblia, cuántas veces José se preguntó el por qué. A mi manera de ver, yo lo consideraría hasta cierto punto legítimo. Yo lo he hecho. Cuando he atravesado situaciones incómodas, tormentas, tempestades en mi vida, pregunto por qué. Tal vez en algunas creeré no merecerlas, en otras tratando de buscar el propósito de Dios, si es que lo hay, creo yo. Pero con aquel a veces grado de aflicción. Y no puedo dejar de comparar esto y verlo gráficamente con la gente que está en el Valle de Sula y ve que el agua empieza a subir y el agua empieza a subir y el agua empieza a subir y la gente sube al segundo piso y el agua empieza a subir y la gente sube al techo y aquella aflicción y no sabe si el agua va a continuar subiendo, porque si continúa subiendo no va a tener para dónde agarrar. Pues esa aflicción hasta cierto punto espiritualmente la podemos llegar a tener, donde no le vemos salida a aquella tormenta y empezamos a preguntarnos el por qué. No sé si José cayó en eso, como digo, porque la Biblia no lo menciona, pero si fuese así, lo entendería yo 100%, porque una persona como José, que yo, según el relato bíblico, no le veo que haya provocado nada de lo que le sucedió, que se mantuvo puro ante la tentación, que no reclamó directamente a Dios, y podríamos hablar de Job y podríamos hablar de otros personajes bíblicos también que nos muestran claramente que no emplean energía, tiempo y esfuerzo en recriminar a Dios,
sino que José estaba claro en su pensamiento que había sido Dios quien lo había puesto. Había sido Dios quien permitió que sus hermanos lo arrojaran al pozo. Había sido Dios quien permitió que fuese vendido a los mercaderes. Había sido Dios quien permitió que él estuviera en casa de Potifar en prisión y que llegase al puesto donde estaba. Y mira, hermano, cuando Dios nos va preparando de esa manera, el horizonte no se pierde. Si Dios hubiese puesto directo a José de la casa de Jacob a casa del faraón, yo casi le podría asegurar que José hubiera perdido la perspectiva. Porque no había pasado por todo ese proceso. Gracias al proceso que pasó, es que José llega de esa manera, como diríamos, bien trabajado, como habla la misma palabra de Dios en el libro de Jeremías, con el vaso en manos del alfarero. Cuando el alfarero se da cuenta que su vaso se está estropeando y dice, no, y volvamos a empezar. Ese tipo de tormentas son formativas y Dios estaba formando y moldeando a José para que al llegar al puesto tan importante donde lo puso para preservar a su familia y al gran pueblo de Israel que resultó ser después, José no perdiera la perspectiva. Muchas tormentas de nuestra vida Dios las va a permitir para irnos forjando. Y esa palabra forjando, rapidito le cuento, yo estudié en un colegio técnico, en la mañana recibíamos clases teóricas, todas matemáticas, electrotecnia, lo que fuese, y en la tarde recibíamos talleres. Uno de los talleres que me tocó llevar era un taller de forja. La forja resulta en calentar hierro a temperaturas muy elevadas, precisamente en un horno que se llama forja. Usted lo coloca ahí y cuando tiene la temperatura adecuada, ¿cómo lo sabemos? Porque está rojito, rojito, rojito. Usted lo saca, lo pone en un yunque y le empieza a dar con un martillo la forma que en este caso nos pedía el instructor. Magistralmente yo creé un cincel. No sé dónde está en este momento, a lo mejor se quedó en casa de mi madre cuando salí. Pero un cincel, una cosa horrorosa, que usted no me ha dado pero ni 5 puntos por aquel cincel. Y el recuerdo mayor que yo tengo de esa clase es que un compañero accidentalmente me puso el hierro caliente sobre este hombro y ahí tengo la marca todavía. El hecho de trabajar con el hierro caliente, sometido a altas temperaturas, luego golpeado, luego puesto en el agua fría para que enfríe el hierro y vaya endureciendo, sacar las impurezas. Ese proceso lo que hace es ir sacando impurezas a base de temperatura elevada, a base de golpe y a base de enfriamiento, va sacando las impurezas. Y el producto que usted tiene, lo que sea, un cincel, una barra, una uña, el producto que usted saque. O si usted ve esos programas de un cierto canal que trata de eso, gente que trabaja con hierro caliente, crean unas espadas preciosas de todo tipo, ¿verdad? Espadas samuráis, espadas de medievales, lo que sea. Prueban su filo, prueban el nivel, la rectitud y todo. Usted va a encontrar una nitidez en eso, una pureza, que solo el proceso de forja de altas temperaturas, más golpe, más agua fría, crea. Ese es el proceso de forjado y eso es lo que crea la tormenta que Dios permite en nuestra vida para irnos forjando y llevando poco a poco hasta donde Él nos quiere tener. Puede ser que la tormenta que estemos pasando sea para que Dios nos forje y porque tiene algo más grande para nosotros. Jorgito, ahora sí. Yo no sé cuál es la tormenta que usted está pasando en este momento. Dios lo sabe. Pero lo que sí puedo decirle es que podemos poner nuestra confianza en Dios y que a pesar de la lluvia, de la tempestad que se viene, podemos poner nuestra confianza en Dios y esperar que lo que Él tiene para nosotros es lo mejor, porque bajo este proceso de forja, Él nos va a ir moldeando a su imagen y semejanza. A pesar de la lluvia y la tempestad, a pesar de la duda y necesidad,
Si hasta aquí nos trajo Dios, sé que no nos dejará. Si hasta aquí nos ayudó, hoy su mano nos guiará. Sé que no nos dejará. Mi confianza puesta está en los brazos de mi Padre Celestial. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca fallará la promesa de mi Dios. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca faltará la palabra que mi Padre nos dejó. En su palabra podemos encontrar consuelo, en su palabra podemos encontrar fortaleza, en su palabra podemos encontrar la salida a veces para la tormenta. No a veces, siempre, hermanos. Estudiamos la palabra de Dios y yo le aseguro que Él nos va a dar la salida a través de su palabra. A pesar de la lluvia y la tempestad, a pesar de la duda y necesidad, si hasta aquí nos trajo Dios, sé que no nos dejará. Si hasta aquí nos ayudó, hoy su mano nos guiará. Sé que no nos dejará. Mi confianza puesta está en los brazos de mi Padre Celestial. Mi confianza está puesta en mi Señor. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca tardará la promesa de mi Dios. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca fallará la palabra que mi Padre nos dejó. Ya vimos la procedencia de las pruebas o de las tormentas. Algunas las provocamos nosotros, otras Dios las envía directamente para mostrar su poderío y otras las permite con un propósito. Ahora, por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Hay otras pruebas que tenemos que estar nosotros conscientes de que si Dios está en nuestra barca, vamos a estar seguros, aún en medio de la tormenta. El versículo 26 de Mateo 8 dice: Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Pongámonos en contexto. Jesús le invita a sus discípulos a que suban a la barca y atraviesen el mar. Corrida cierta cantidad, Jesús se duerme, empieza a soplar el viento, a caer la lluvia. Yo no sé si fue repentina la tormenta, lo que sí sé es que se convirtió en una tormenta. Y como le dije anteriormente, tratar de remar contra la tormenta, o si su barca es de vela, tratar de luchar contra el viento para que no lo azote, créame que es una tarea imposible.
Y los discípulos, que antes de ser discípulos eran pescadores experimentados, yo estoy seguro que no es la primera tormenta que habían visto. Lo que sí sé es que esta tormenta los puso a temblar, porque se sentían que había llegado su fin. Y como le dije anteriormente, hay tormentas que parece que no van a terminar. Y de él ya queda tormenta y el barco para acá y para allá y se metía el agua y parecía que se daba vuelta y etcétera, etcétera. Y corren donde Jesús y le dicen, maestro, no te da cuidado que perecemos, dice en una versión. Y en otra versión dice, a ver, déjeme leer por acá para no decirle algo que no. Le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos, afligidos. Perdón. Mas Jesús se levanta y en el versículo 26 les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Estos miércoles anteriores, nuestro pastor nos ha estado hablando de la fe y cómo esta pequeña frasecita resulta hasta cierto punto insultante, ¿verdad? No sé cuál sería la traducción al lenguaje Moisés viviente, pero el hecho de que les dijese hombres de poca fe, ya estudiamos en otros miércoles anteriores que por eso le pidieron al Señor, aumentanos la fe, cuando ya les había dicho hombres de poca fe. Bueno, querían que su fe fuese aumentada. Una de las cosas que tenía que suceder es este tipo de tormentas, para que su fe fuese puesta a prueba. Ejercitando la fe, tendrían una fe musculosa, una fe fortalecida. Pero si usted no ejercita ciertos músculos, no van a crecer esos músculos. Entonces, si usted va al gimnasio y le da duro, ¿verdad? Todos los días con todo, proteína, que su licuadito y... ¿verdad? Entonces el músculo crece. Bueno, pensemos en la fe como un músculo. Si no lo ejercita, entonces no va a crecer. Ojo, hermanos, con lo que pedimos. Si su oración diaria es, Señor, auméntame la fe, Señor, auméntame la fe. Ve y la tormenta que está pasando sea el vehículo que Dios está usando para aumentar su fe. Si usted empieza a decir, Señor, dame paciencia, Señor, dame paciencia. Ajá, ¿y cómo va a saber usted que tiene paciencia? Cuando su paciencia es puesta a prueba. Si no, no lo va a saber. Entonces, ojo con lo que pedimos, porque lo que pedimos, si lo pedimos con fe, Dios nos oye. Al decir, aumentanos la fe, bueno, aquí está la prueba de su fe. Tenemos que saber, hermanos, que no importa qué tempestad se pueda levantar en nuestras vidas. Si nosotros estamos bien acompañados con Jesús, bien acompañados, y Él está en nuestra barca, por supuesto, esto solo aplica para los que estamos en la barca con Jesús, o sea, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Yo estoy seguro que muchas personas en estas tormentas que pasaron, clamaron a Dios, tal vez a un Dios que muchas veces no quisieron saber nada de Él, no quisieron escuchar, tal vez a un Dios que les enseñaron chiquitos bajo la religión tradicional, pero ya grandes decidieron que no tenían tiempo, o que tenían otras cosas, o que simplemente no era para ellos. Estoy seguro que mucha gente clamaba a Dios, y no es que Dios no los oye, pero no son hijos de Dios porque no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y perdone que suene tan crudo y tan duro, pero Dios oye a sus hijos y contesta la petición de sus hijos. El requisito aquí, si queremos poner un requisito, es primero que Él sea Señor de nuestra vida. Y luego, entonces Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Cuando oramos a nuestro Padre que está en los cielos, Él se convierte en nuestro Padre cuando nosotros le aceptamos como Padre o le pedimos a Él que nos reciba como hijos, que suena un poco diferente aún. El que no es hijo no puede acercarse a su Padre. Entonces, si Él está en nuestra barca, estamos nosotros navegando con Él. Y hermanos, yo no le puedo
decir que si Jesús está con usted en la barca no va a tener tormentas, porque ya hemos visto las causas por las cuales podemos atravesar tormentas. Pero le puedo decir, le puedo asegurar, en el nombre de Jesús, basado en su palabra, que si Jesús está con nosotros en la barca, no vamos a perecer en la tormenta. Jesús se levantó y calmó los vientos y la tempestad. En otra versión dice, calla, enmudece. Ni sopló el viento más. Entonces, repito, no el hecho de que estemos bajo la cobertura del Señor nos va a garantizar que no tendremos tormentas. Lo que nos va a garantizar es que Él va a estar con nosotros. Podemos sentir que nos ahogamos, pero saldremos, estaremos con Jesús en la tormenta. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, dice Juan 16:33. Apropiémonos de estas palabras. Si Él ha vencido al mundo y si Él cayó el mar, calmó la tempestad, Él está con nosotros en la barca. Venceremos al mundo y tendremos paz. Algunas tormentas, algunas veces son tan grandes que podemos llegar a desesperarnos. Pero una vez más, en el mundo tendremos aflicción. Confiemos, porque Dios ha vencido al mundo. Hablando sobre la paz que trae Dios. El amor de Dios, mis hermanos, es muchísimo más grande que cualquier tempestad. Usted logró ver las fotografías, las imágenes satelitales de estas dos tormentas de Eta y Iota. Era un ojo y sobre aquel ojo aquella gran masa de agua que arrastraba. Fíjese que yo logré ver el tamaño de esas tormentas y abarcaba Centroamérica entera. Los bordes, los extremos de la tormenta llegaron a tocar tierras colombianas. Imagínense la distancia que tenemos entre Honduras y Colombia. Y cómo las bandas, que le llaman los meteorólogos, llegaron hasta inundar ciertas regiones de Colombia, de lo grande que era esta tormenta. ¿Sabe qué? Esa tormenta es nada comparada con la grandeza de nuestro Dios y con el amor que tiene Dios hacia nosotros. Jeremías 32 dice, 17, perdón, capítulo 32, versículo 17. Oh Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Cuando Jesús está con nosotros en la barca, su amor es tan grande, y como Él creó cielo, tierra, mar, y todo lo que en la tierra existe, porque fue Él el que lo creó, con su mano poderosa y su brazo extendido, no hay nada difícil para Él. Así que su amor va a cobijarnos para que la tormenta no nos haga perecer. Caerán a nuestro lado 1000, dice, y a otro lado 10,000, y a nosotros no llegará, porque nos va a cubrir. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Leí sobre un festival, un concurso de pintura. Se crearon unas pinturas bellísimas. El tema era el siguiente: la paz. La paz. Pues, si a usted puede ser que se le ocurra, a mí lo primero que se me viene a la mente es la famosa paloma de la paz, ¿verdad? Entonces imagínese una pintura bella de una paloma. Otros pintaron con colores pasteles, tratando de semejar aquella, de transmitir aquella paz, quietud, serenidad, calma. Otros tal vez pintaron bellos paisajes con aquellos verdes, aquellas flores lindas que a usted le provoca recostarse sobre la hierba y descansar, y eso le trae paz. Otros habrán pintado, qué sé yo,
había un cuadro donde se miraba una gran tormenta, parecida a estas que acabamos de atravesar nosotros, aquella gran tormenta. Y los del jurado se quedaban viendo y miraban aquella pintura. Al final decidieron que esa era la ganadora. Y todos asombrados, no se explicaban por qué. Había que verla con detalle para intentar descifrar por qué. Aquellos tonos grises, negros, semejando a aquella tormenta. Perdón. Y cuando se dieron a la tarea de ver aquella pintura, se fijaron que en un rincón, había una cuevita, un agujero. Y dentro de esa cuevita, una águila con sus alas extendidas y sus polluelitos abajo. Entendieron los expertos, los del jurado, que no había paz mayor para aquellos polluelitos que estar cobijados bajo las alas de su madre. Y que no importaba lo que sucediera alrededor. La paz la proveía la compañía, el cobijo, el abrigo, la seguridad de estar con su madre. Eso es precisamente lo que el Señor hace con nosotros. Debajo de sus alas estaremos seguros. Yo le invito, le pido que corra bajo las alas de nuestro Señor, que se permita el abrigo del Altísimo, porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso, del que todo lo puede, del que no hay nada ni siquiera difícil para él. Y no importa la tormenta que esté afuera, a usted no llegará, porque va a estar cubierto bajo las alas de nuestro Señor y Salvador. Su amor nos cubre, nos da calma, y aunque la tempestad esté sobre nosotros, Él nos cubre. La calma va a venir, dice el versículo 26, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y una vez que haya pasado esto, según el versículo 27, los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando hayamos pasado la tormenta, glorificaremos a nuestro Señor y reconoceremos su gran poder, su majestad y el control que tiene sobre nuestras vidas. Sí es que le buscamos a Él. Por eso yo le pido en esta noche que no permita que las tormentas invadan su vida, arrebaten su paz. Porque nuestra paz debe descansar en nuestro Señor. Escuche, esto es solo un fragmento de un canto que me bendice enormemente. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Oh, Él es fiel a sus promesas. Ya verás si solo esperas, algo grande viene para ti. Calma, que la vida no se acaba. Con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir.
Señor, agradecemos tu palabra tan preciosa, tan reconfortante, Señor, y a la luz de ella, el que se deja alumbrar por tu palabra, Señor, no puede permanecer en tinieblas, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque en medio de la tormenta tenemos tu palabra que nos indica el camino a seguir, Señor. Tu palabra nos ha mostrado en esta noche que a pesar de la tormenta, de la lluvia que sucede a nuestro alrededor, si tú estás con nosotros en nuestra barca, la tormenta no nos hará encallar, no pereceremos, porque tú nos abrigas bajo tus alas. Señor, que podamos buscar ese abrigo en tus alas, que podamos acercarnos a ti confiadamente hasta el trono de tu gracia, para encontrar gracia para el oportuno socorro. Que tu socorro venga a nosotros cada vez que lo busquemos, Señor. Que cuando no veamos salida, Padre, tu palabra nos muestre la salida. Tú nos cobijarás y estaremos seguros bajo tus alas y solo te buscamos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que algunas de estas tormentas tú las usas para forjarnos. Tú las usas para nuestro provecho, para nuestro crecimiento espiritual y porque nos pondrás sobre cosas mayores, Señor. Permítenos ser fieles en lo poco, para que cuando nos ponga sobre lo mucho, sigamos siendo fieles. Padre, en esta noche descansamos en ti y a pesar de que a nuestro alrededor haya tormenta, lluvia, tempestad, vientos portentosos y que la destrucción quiera arrasar nuestra casa estará firme porque está construida sobre la roca que es Cristo Jesús. Padre, yo oro por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, su vida espiritual, su vida material, cualquier necesidad, Señor, que en este momento exista a nuestro alrededor, si es de empleo, si es de salud, si es de relaciones familiares, si es de relación espiritual, Señor, si es de crecimiento espiritual. Señor, tú da la respuesta según tu santísima voluntad. Esperamos y descansamos en ti, Señor. Te agradecemos porque tú, junto con la prueba, darás la salida, porque estamos confiados de que si estamos en ti, tendremos la victoria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Rapidito, hermanos, en un minuto les resumo las actividades que tenemos para esta semana. Tenemos programada una brigada de limpieza para la ciudad de La Lima. Va a salir esta brigada el miércoles 3 de diciembre y regresará a Tegucigalpa el 4 de diciembre. Para más detalles, por favor, comuníquese con nuestro pastor. Si usted no tiene el número telefónico de él, hágalo a través de la cuenta de Facebook. Comuníquese con nuestro pastor y le va a dar todos los detalles que usted necesita sobre esta actividad. Brigada de limpieza en La Lima sale el miércoles 3, regresa el jueves 4. El jueves tenemos discipulado nivel 3, GPS. Si usted quiere participar de este discipulado, también comuníquese con nuestro pastor. El viernes tenemos GPS de matrimonios. Bendecidos estamos. Acabamos de finalizar la lectura del libro 2 pulgas y ningún perro. Vamos a continuar con a lo mejor otra lectura de otro libro. Si no, pues nuestros pastores tienen preparado algo especial para nosotros. Viernes GPS de matrimonios. Sábado a las 3 de la tarde, Igle Kids, intimitos. Niños desde 4 o 5 años pueden ingresar a la plataforma de Zoom a las 3 de la tarde. Si no tiene el enlace, igual solicítelo con nuestros pastores y ellos le van a proporcionar el enlace para que usted pueda unirse este sábado. Y por supuesto, el domingo desde las 10:30 estamos adorando a nuestro Señor y posteriormente somos edificados con la palabra del Señor. Hermanos, yo le deseo en el nombre de Jesucristo que usted sea prosperado, que la bendición de nuestro Dios esté siempre sobre su vida y que a pesar de que usted atraviese tormentas, esté agarrado de la mano del Señor firme. Bendiciones.